A ver, ¿alguna vez se han puesto a pensar cómo es que llegamos a tener este mundo moderno tan próspero? La respuesta, créanme, es mucho más extraña e inesperada de lo que parece. Esta es la historia de cómo una serie de accidentes afortunados, sí, accidentes, lo cambiaron absolutamente todo. Ok, hagamos un viaje en el tiempo. Vámonos más de 500 años atrás. Si tuviéramos que apostar por la región que iba a liderar el futuro, la que iba a darle forma al mundo que conocemos hoy, ¿cuál sería la apuesta más segura? Pues la apuesta segura, la que todos habrían hecho, era por las potencias establecidas. China, el Medio Oriente, eran los centros del mundo, mucho, pero mucho más avanzados que cualquier otro lugar. En cambio, el noroeste de Europa, era visto como un revoltijo de estados fragmentados, disfuncionales. Nadie, en su sano juicio, habría apostado por ellos. Y sin embargo, Aquí es donde la historia da un giro interesante, porque el ascenso de Occidente no estaba escrito en las estrellas, no era su destino. Y para entender la causa real, primero tenemos que deshacernos de las explicaciones más comunes, que, como nos cuentan las fuentes, simplemente no son correctas. Se escuchan muchas teorías, ¿no? Algunas incluso sobre superioridad cultural o racial, pero estas hipótesis simplemente no se sostienen. Pensemos en el cristianismo, por ejemplo. Existió durante casi 2000 años antes de que pasara algo remotamente parecido al enriquecimiento moderno. No, la causa real es mucho más fascinante. así que, si no fue el destino, ¿qué fue? Bueno, el punto crucial es este. Fue la contingencia. Una serie de eventos improbables, para nada planeados, que ocurrieron entre 1517 y 1789, y que crearon las condiciones perfectas para un cambio radical. Vamos a desglosar estos accidentes. El primer gran accidente afortunado fue, ni más ni menos, que la lectura se volvió imparable. Gracias a una combinación única de política y tecnología, las ideas se salieron de control, se volvieron imposibles de reprimir para los gobernantes. Y todo empezó con la libre circulación de la información. Aquí está la clave de todo. A diferencia de los grandes imperios unificados, Europa estaba dividida en docenas de reinos y principados que competían entre sí. Cuando llegó a la imprenta, esto significó que si un rey prohibía un libro, pues el impresor simplemente empacaba sus cosas, cruzaba la frontera y lo publicaba en el reino de al lado. Así de fácil. Y vaya que lo intentaron. Los gobernantes de toda Europa trataron desesperadamente de callar las nuevas ideas. España prohibió libros, Inglaterra intentó cerrar las cafeterías, que eran como los centros de noticias y debate de la época. Imagínense, Suecia llegó a prohibir el café 5 veces, pero todos sus esfuerzos estaban condenados al fracaso. La situación se convirtió en una especie de juego de aplasta al topo que los censores no podían ganar. Por cada idea que lograban suprimir en un lugar, salían dos más en otro. Era imposible silenciar a todo un continente cuando había tantos refugios seguros para impresores, escritores y pensadores radicales. Para que nos demos una idea de la escala de esta explosión de información, miremos este número: 300.000. En solo 3 años, las imprentas distribuyeron 300.000 copias de los escritos de Martín Lutero. El Papa simplemente no pudo hacer nada para reprimir sus ideas, como sí lo habían hecho con herejes anteriores. La tecnología había cambiado las reglas del juego. Esto nos lleva de la mano al segundo accidente clave. La reforma protestante fue posible gracias a la imprenta, claro, pero lo que realmente importa aquí no es solo la reforma en sí, sino el tipo específico de reforma que empezó a echar raíces en ciertos lugares. Esta frase de William Tyndale, a quien, por cierto, ejecutaron por traducir la Biblia al inglés, captura a la perfección el espíritu revolucionario de este movimiento. La idea era poner el conocimiento y el poder directamente en manos de la gente común, sin intermediarios. Ahora, aquí viene lo interesante. No fue una sola reforma. Por un lado, estaba la reforma magisterial, la de Lutero, que era jerárquica y apoyaba el orden social. Pero la que fue verdaderamente revolucionaria fue la reforma radical, la de grupos como los anabaptistas y los Quakers. Su estructura era de abajo hacia arriba, y le daba poder a la gente común. El concepto central aquí es el de gobierno congregacional. Piénsenlo, por primera vez a gran escala se planteó que los líderes de una comunidad, en este caso la iglesia, debían rendirle cuentas a sus miembros, ya fueran panaderos, zapateros, artesanos, y no a un rey o a un obispo que estaba a kilómetros de distancia. Estas iglesias se convirtieron, casi sin quererlo, en pequeños laboratorios de democracia. Los presbiterianos practicaban el gobierno por ancianos, los bautistas el gobierno comunitario, los metodistas buscaban el consenso y los cuáqueros tenían una estructura casi sin líderes. Cada grupo estaba experimentando, aprendiendo sobre la marcha a gobernarse a sí mismo.
Muy bien, entonces, ¿cómo se conecta todo esto? ¿Cómo es que una imprenta y unas iglesias rebeldes cambiaron el mundo? Pues la combinación de información fluyendo libremente y la práctica del autogobierno a nivel local provocó un cambio sísmico en la mentalidad de la gente. Este fue un cambio monumental. El foco del debate político se desplazó por completo. Ya no se trataba de peleas de poder entre élites lejanas como papas y emperadores. Ahora, el debate era sobre la relación fundamental entre el Estado y el individuo. Y todo esto culminó en lo que las fuentes llaman la revalorización burguesa. Por primera vez en la historia, las actividades de la gente común, comerciar, inventar, buscar cómo mejorar las cosas, no solo fueron toleradas, sino que se les dio dignidad, respeto social. Ser un innovador o un comerciante se convirtió, por fin, en algo honorable. Entonces, la conclusión es simple pero increíblemente poderosa. Al final del día, ¿qué fue? No fueron los recursos, ni la geografía ni la genética. Fueron las ideas. En el momento en que la innovación y el comercio se volvieron honorables, millones de personas comunes tuvieron por primera vez el permiso social para mejorar, para crear, para construir. Y ese nuevo conjunto de ideas, nacido de una serie de accidentes históricos, fue lo que desató la prosperidad del mundo moderno. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si este mundo moderno no fue el resultado de un plan maestro o un destino inevitable, sino de una serie de eventos afortunados, ¿qué tan frágil es y qué se necesita para que siga funcionando?